que siempre se me olvida grabar, pero ya, listo. Bueno, entonces el tema que vamos a tratar hoy es ansiedad. Bueno, entonces, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una palabra que viene del latín ansietas, que significa angustia o aflicción. Y es una respuesta de anticipación involuntaria del organismo frente a estímulos que pueden ser externos o internos, tales como pensamientos, ideas, imágenes, que son percibidos por el individuo como amenazantes y o peligrosos, y se acompaña de un sentimiento desagradable o de síntomas somáticos de tensión. La ansiedad es necesaria en nuestro organismo, porque la ansiedad es la que nos hace reaccionar ante los estímulos externos amenazantes. Entonces, si yo tengo un estímulo externo, por decir, me va a comer un tigre, pues yo necesito ansiedad para poder salir corriendo, para que mi organismo reaccione y yo tenga todas las herramientas necesarias para escapar de ahí y sobrevivir. Ese es el objetivo de la ansiedad, que nosotros podamos reaccionar a ese tipo de circunstancias externas y que dure solamente por unos momentos mientras se da la huida y listo. Eso es lo normal que debe ocurrir y para eso digamos que se inventó la ansiedad en nuestro cuerpo, para que podamos sobrevivir ante cualquier estímulo externo amenazante. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces esos estímulos no son externos, sino que son internos, como por ejemplo como lo son los pensamientos, las ideas, las imágenes que nosotros empezamos a cavilar en nuestra mente y a sentir como cosas amenazantes. Entonces, por ejemplo, si yo me empiezo a imaginar que me voy a morir o que me voy a enfermar o que me va a pasar una cosa muy horrible, entonces ese pensamiento me va a empezar a generar ansiedad y mi organismo va a reaccionar exactamente igual que como si estuviera siendo amenazado externamente, ¿sí? O sea, mi organismo no sabe si eso que yo le estoy diciendo es interno o externo, él va a reaccionar de todas maneras. Hasta ahora, hasta hoy en día, se conoce muy poco acerca de la fisiopatología de la ansiedad. O sea, no se conoce con exactitud cuáles son los sistemas de neurotransmisión que la ansiedad maneja. Lo que se conoce acerca de la ansiedad se ha podido conocer en la forma en que las personas han respondido a ciertos medicamentos. Entonces, por ejemplo, cuando a las personas se les administran benzodiazepinas, que son el ribotril, el lorazepam, todo ese tipo de medicamentos que muchas veces se utilizan para la ansiedad, el mecanismo de acción de esos medicamentos es lo que nos ha podido decir más o menos cómo funciona la ansiedad. Pero a ciencia cierta y hasta hoy en día y después de muchísimos años de estudio de la ansiedad, no se sabe a ciencia cierta con qué mecanismos y con qué sistemas de neurotransmisión exactamente trabaja. De hecho, hay muchos medicamentos que se utilizan hoy en día para la ansiedad que están en el mercado porque se sabe que a las personas con ansiedad les ha funcionado, pero que ya a nivel fisiopatológico como tal no se conoce exactamente qué vías ha utilizado. Gorda, perdón, un segundo, que si puedes dejar entrar a Ángela. Sí, perdón, no la he dejado entrar. Es que la voto y está esperando. Ay, mira, aquí hay dos personas más, perdón, no me había dado cuenta. Qué pena, no me había dado cuenta que había gente esperando, perdón. Bueno, entonces, de lo que se conoce de la fisiopatología de la ansiedad, aunque les dije que todavía no se sabe a ciencia cierta qué es lo que sucede, se sabe que de algunos neurotransmisores que utiliza, pero no se conoce a ciencia cierta todos los que usa. Y como les estaba diciendo, de hecho hay muchos medicamentos que se usan para la ansiedad, pero que no se sabe bien qué fue lo que, como que qué fue lo que cubrió y qué fue lo que dejó de cubrir. Porque hoy en día todavía hay muchos estudios acerca de ansiedad que no son concluyentes y que los han tenido que parar porque el medicamento no da resultado.
porque no se conocen como todos esos mecanismos en que la ansiedad es producida por nuestro organismo. Entonces, uno de esos mecanismos es el sistema de neurotransmisión del GABA. El GABA es un aminoácido que está en el sistema nervioso central y que lo conocemos porque se encarga de disminuir o inhibir la actividad neuronal y juega un papel muy importante en la respuesta del sistema nervioso central al miedo y a la ansiedad. Entonces sabemos que cuando logramos inhibir o disminuir ese ácido que es el GABA, se van a disminuir todas estas respuestas al miedo y por lo tanto se va a disminuir esa ansiedad. También se sabe que tenemos, o se cree más bien, que tenemos unos mediadores que son producidos por nosotros mismos y que esos mediadores activan todos los otros sistemas de neurotransmisión, como lo es el del GABA y también como lo es el que les menciono aquí más abajo, que es la serotonina y la noradrenalina, que son neurotransmisores que funcionan muy bien en nuestro sistema límbico, que es donde nosotros procesamos todas las emociones, y en nuestra corteza prefrontal, que es donde nosotros pensamos. Entonces, en resumen, el GABA es un aminoácido que si lo logramos inhibir, disminuye nuestra respuesta al miedo y a la ansiedad. También conocemos que hay unos mediadores de nosotros mismos que pueden ir a activar ese GABA, entonces disminuir ese miedo y esa ansiedad. Y también sabemos que la ansiedad funciona a través de la serotonina y la noradrenalina, que son dos neurotransmisores que actúan en el sistema límbico, que es donde manejamos todas las emociones, y en la corteza prefrontal, que es donde pensamos. Entonces, por eso, ¿por qué les estoy mencionando todo esto a pesar de que suena muy técnico? Porque me interesa mucho que se queden con el mensaje de por qué los pensamientos y las emociones nos generan ansiedad. Porque los pensamientos se forman en la corteza prefrontal y las emociones se forman en el sistema límbico. Entonces, desde ahí se me puede empezar a generar toda la ansiedad a través de todos estos neurotransmisores. Los trastornos de ansiedad tienen una alta incidencia en la población. Eh, pues de verdad, se dice que en Estados Unidos hasta el 20% de las personas sufren de un trastorno de ansiedad y eso que, pues, ay, yo por qué rayé esto. Y eso que se sabe porque consultan, pero hay muchísimas personas que sufren de ansiedad y que nunca consultan. Entonces, la incidencia puede ser muchísimo más alta y no se tienen datos acerca de esto. Se cree que la ansiedad es la afección psiquiátrica con mayor prevalencia, más que incluso por encima de la depresión, incluso por encima de cualquier otro tipo de trastorno. La ansiedad es la que más morbilidad a nivel psiquiátrico genera y tiene implicaciones a nivel individual, familiar y laboral, porque una persona ansiosa pues puede afectar su calidad de vida, puede afectar sus relaciones familiares y obviamente también puede afectar sus relaciones laborales. Me imagino que todos hemos compartido en algún momento con compañeros que son bastante ansiosos y eso hace que sea muy difícil trabajar con ellos y llevar pues muchos procesos a cabo. La ansiedad se asocia con un alto consumo de alcohol y de sustancias. Las personas ansiosas empiezan a consumir alcohol y sustancias tratando de mitigar la ansiedad, o sea, porque piensan que, por ejemplo, el licor los va a hacer menos ansiosos y cualquier otro tipo de drogas. Entonces, acá quiero ser muy clara, es muy diferente tener una personalidad ansiosa a padecer un trastorno de ansiedad. De hecho, en lo último que se publica en el DSM-5, que es el libro que sale anualmente donde se clasifican los trastornos psiquiátricos, ellos hablan que ahí sale el cuento de que de poetas y locos todos tenemos un poco, porque ellos sostienen que todas las personas somos ansiosas en un mayor o menor grado, que todas las personas somos depresivas en un mayor o menor grado, y ellos empiezan a manejar lo último que salió en ese DSM-5, es que la enfermedad psiquiátrica tiene un espectro. Entonces depende en qué lugar del espectro yo me encuentro, yo simplemente puedo tener una personalidad ansiosa o si me encuentro más allá del espectro, pues ya lo que voy a tener es un trastorno de ansiedad instaurado como tal. ¿Esto en qué se mide? En el impacto que la ansiedad tiene en mi vida.
Entonces, si digamos, entre comillas, yo la puedo manejar y mi vida personal, familiar y laboral no se está viendo tan afectada, pues decimos que yo tengo una personalidad ansiosa y que ahí más o menos la manejo. Pero si yo ya me voy a la parte más extrema del espectro, pues ahí ya empezamos a hablar de un trastorno de ansiedad que empieza a tener repercusiones en mi vida laboral, en mi vida personal y en mi vida familiar. ¿Cuáles son las características de unas de las personas que tienen una personalidad ansiosa? Ojo, porque es diferente a un trastorno de ansiedad como tal. Los trastornos de ansiedad como tal ya son pues como otro tema para abordar, pero vuelvo y les digo, cuando uno ya está muy allá del espectro, siempre empezamos teniendo las características de una persona nerviosa o ansiosa. Entonces, las personas nerviosas o ansiosas son personas a las que el miedo las hace pensar de forma negativa. Entonces empieza un pensamiento, ese pensamiento les produce una emoción y después empiezan a sentir todos los síntomas de la ansiedad, ¿sí? Porque empiezan a sentir miedo incluso de cosas que aún no han sucedido, porque empiezan a sentirse amenazados de cosas que aún no han pasado, o sea, que no hay ningún estímulo externo, pero que empiezan a cavilar y las hace pensar de forma negativa. Lo que yo les estaba diciendo ahorita, que empiezan a pensar, ¿y si yo me muero? ¿Y si yo me enfermo? ¿Y si yo me quiebro? ¿Y si me echan del trabajo? Pero nada de eso ha pasado. Entonces es como un miedo constante y ese miedo las hace pensar de forma negativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas personas que tienen una personalidad ansiosa o nerviosa tienen su atención puesta en el resultado. O sea, son muy desconectadas del momento presente. Y el problema es que fuera de que tienen su atención puesta en el resultado, tienen una visión negativa de ese resultado. Entonces no es que yo esté pensando en el futuro que me voy a ganar la lotería y me voy a comprar un barco y voy a ser súper feliz, no, sino que están desviados del presente, pensando en el futuro, pero pensando en algo negativo de ese futuro, ¿sí? Y eso vuelve y les despierta todo este problema de ansiedad, todos los síntomas de ansiedad y empieza pues como el trastorno como tal. Y lo que les decía, estas personas están desviadas por completo del momento presente, pensando en algo que no ha pasado. O aún peor, pensando en algo que ya pasó y ellos se ponen a pensar si esto hubiera sido de otra manera. O sea, conclusión, completamente desviados del momento presente. Por eso es que para las personas ansiosas es tan recomendable la meditación y el mindfulness porque los va a hacer estar más presentes, los va a hacer volver al momento presente y no permitirle a la mente que empiece a cavilar en lo que no ha pasado o en lo que ya pasó porque ya pasó y no puede ser diferente. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la ansiedad? La ansiedad tiene muchísimos síntomas, pero estos son algunos de los que se pueden presentar. No quiere decir que yo los tenga que tener todos para tener ansiedad. Con solamente tener algunos quiere decir que yo manejo ansiedad en mayor o menor grado. Entonces son personas que tienen hipervigilancia, o sea que todo el tiempo están como a la defensiva, por decirlo de alguna forma, y precisamente por tener esa hipervigilancia o por mantener ese estado de alerta prendido, son personas que muchas veces van a tener problemas de sueño. ¿Dónde lo tengo? Bueno, por ahí debe estar. Son personas que por lo general van a tener problemas de sueño, porque esa hipervigilancia o esa hiperreactividad al entorno no los va a dejar relajarse ni concentrarse como en el momento y los va a mantener con su atención puesta en lo exterior. Generalmente ocurre con taquicardia, sobre todo cuando tienen el momento eh, pico de la ansiedad como tal. También sufren de mucha tensión muscular, entonces en todos estos trapecios, acá en la mandíbula, se mantienen muy tensionado todo el cuerpo, precisamente porque están manejando toda esta ansiedad. Y por lo que yo les había dicho, porque como la ansiedad originalmente está inventada en nuestro organismo para escapar de un peligro, entonces cuando yo estoy ansioso, yo le estoy mandando a mi cuerpo la señal de que ya tenemos que salir volados. Entonces él lo que hace es tensionarse para poder salir corriendo, aumentar el riego sanguíneo, aumentar el ritmo cardíaco para que yo pueda escaparme de lo que supuestamente me tengo que escapar.
La ansiedad también nos va a producir mucha dificultad de atención, memoria y concentración. Esto es súper importante que lo tengamos en cuenta porque hay muchas personas muy jóvenes que dicen que están perdiendo la memoria y eso no es cierto. Es muy difícil que una persona joven pierda la memoria. Tiene que ser pues que ya haya un proceso mayor, no sé, una lesión cerebral, algo así. Pero digamos pues que un Alzheimer o una demencia en personas jóvenes es algo supremamente raro. Entonces, generalmente sucede que son personas muy ansiosas que están teniendo dificultades de atención, de concentración y por lo tanto no pueden fijar la memoria. También se presenta con sequedad en la boca, también se puede presentar con hormigueo y entumecimiento. Muchas personas esa ansiedad o ese miedo les da con náuseas, dolor abdominal y mareo, y por eso tantas personas ansiosas sufren de colon irritable. Porque recordemos que todos los neurotransmisores que se producen en el cerebro también se producen en el colon. No es que yo piense con el colon, nosotros solo pensamos con el cerebro, pero sí todos los neurotransmisores que tenemos en el cerebro los tenemos también en el colon. Entonces, si yo aquí le estoy diciendo a este produzca, produzca esto porque estoy ansioso, el colon también lo empieza a producir y por eso la ansiedad muchas veces se acompaña de síndrome de intestino irritable. Muchas personas ansiosas tienen una sensación de irrealidad, o sea, como, volvemos a lo mismo, como pierden su enfoque en el momento presente, entonces sienten como si no estuvieran parados en la realidad. Muchas veces los puede llevar hasta el miedo o hasta el pánico, pueden sentir temblores, sudoración o escalofríos, y este es un síntoma muy común y por el que muchas personas ansiosas van a dar al servicio de urgencias y es porque empiezan a hiperventilar y a sentir dolor en el pecho, pero eso está causado por la ansiedad. No es que les esté dando un infarto, pero el dolor es tan fuerte que a veces pues tienen que acudir al servicio de urgencias. Bueno, entonces ahora sí, ¿cuáles son los aceites esenciales que más se utilizan para la ansiedad? Volvemos a lo mismo. Hay muchas formas de ansiedad, y hay muchos trastornos de ansiedad, porque yo puedo tener un trastorno de pánico, que eso hace parte de los trastornos de ansiedad. Yo puedo tener una fobia social, que es la gente que le da miedo hablar en público, y eso es un trastorno de ansiedad. Yo puedo tener ansiedad, que ciertas situaciones me generen ansiedad. Entonces, digamos que dependiendo como qué tipo de ansiedad yo estoy, pues hay un aceite que me puede funcionar mejor que otro. Entonces, los primeros aceites que les quiero hablar, ¿qué es esto? Bueno, o los que más utilizamos en la ansiedad. Yo ya me acordé por qué les tengo esto aquí. Bueno, son el Serenity, la lavanda y la naranja silvestre. Entonces, el Serenity es una mezcla patentada de doTERRA que tiene aceites esenciales de mejorana, de manzanilla, de lavanda, de sándalo y tiene unas notas de vainilla. El Serenity está diseñado para utilizarse de forma tópica y de forma aromática, o incluso también lo podemos utilizar tomado en las capsulitas vegetales. A mí me encanta recomendar el Serenity en todas las personas que tienen problemas para dormir y que esos problemas para dormir los tienen por ansiedad. Porque toda esa mezcla de aceites esenciales que tiene Serenity, fuera de que son relajantes y fuera de que disminuyen la ansiedad, también tienen propiedades sedantes que nos van a ayudar a conciliar el sueño, a que el sueño sea más tranquilo y a que el sueño sea más reparador. Está la lavanda es un aceite individual de doTERRA, es súper conocida la lavanda, yo creo que a todos cuando nos hablan de lavanda, pues nos imaginamos inmediatamente como en relajarnos, como que el cerebro lo asocia mucho con la relajación y es porque la lavanda calma mucho la mente, produce mucha tranquilidad, produce sentimientos de calma, entonces es un aceite que también podemos utilizar para la ansiedad. Pero la lavanda también produce sueño, entonces por eso yo casi nunca recomiendo la lavanda si pues como para manejar la ansiedad durante el día, porque nos puede dar sueñito. Puede que haya personas que no son tan sensibles y no les pase absolutamente nada y no les dé sueño y no tengan problema, pero hay otras personas, por ejemplo yo,
soy súper sensible a cualquier cosa que dé sueño y si pongo lavanda durante el día, pues sí me empiezo a sentir como con pereza, como con ganas de dormir. Está la naranja silvestre, el Wild Orange de doTERRA. Como cualquier aceite cítrico, los aceites cítricos tienen la particularidad de que nos van a producir sentimientos de paz y de tranquilidad. La naranja es como un vigorizante, como que me ayuda a disminuir las preocupaciones, es un aceite que me va a conectar mucho con la alegría, con el momento presente, que me va a producir pensamientos positivos. Entonces, al traerme toda esa paz y todo ese positivismo, obviamente, por todo lo que ya les expliqué atrás, mis pensamientos no van a ser malucos, ni negativos, ni nada de eso. Entonces, digamos que la ansiedad va a empezar a disminuir. Otro aceite es la copaiba. La copaiba viene de un árbol que tiene su mismo nombre, que se da muy bien en la selva brasilera. Yo por ahí en la página de Instagram les dejé un video porque la copaiba es el análogo del CBD. El CBD es el aceite que extraen de la semilla de cáñamo, del cannabis, que se ha puesto tan de moda últimamente. En ese video yo les mostraba las ventajas de utilizar copaiba versus el CBD. ¿Qué pasa con la copaiba? La copaiba es muy rico en betacariofileno. El betacariofileno es una sustancia que activa nuestro sistema endocannabinoide. Los seres humanos ya tenemos un sistema endocannabinoide, o sea, viene dentro de nosotros. Y ese sistema tiene unos receptores. A esos receptores es a los que se pega el cannabis y por eso me produce todos los efectos que me produce. Resulta que el cannabis tiene dos componentes, el tetrahidrocannabinoide, que es el THC, y el CBD, que es del que se está utilizando el aceite. El tetrahidrocannabinoide, que es el THC, es el que me produce todos los efectos psicóticos de la marihuana, o sea, el que traba, ese es el THC. Y el CBD es el que se va a unir a los otros receptores de nuestro sistema endocannabinoide, que me va a disminuir el dolor, que me va a inducir a la relajación, o sea, que me va a producir todas las otras propiedades curativas y bonitas que tiene el cannabis sin llevarme a tener los efectos pues como psicóticos o psicoactivos. Entonces, la copaiba es mucho más puro que el CBD. El CBD en este momento es una industria que no está regulada. Ay, perdón. El CBD en este momento es una industria que no está regulada, entonces no sabemos en realidad qué nos están entregando en esos frasquitos. Y por eso, digamos que la copaiba, sabemos lo que nos están dando, sabemos que es puro, porque doTERRA nos garantiza que eso es puro, y por lo tanto va a ser menos costoso, porque si yo quiero un CBD bueno, que sea regulado, que yo sepa que lo que me están dando ahí tiene la concentración necesaria, pues el copaiba va a ser mucho menos costoso. Y además, la copaiba tiene una ventaja y es que pues no, tiene otros componentes, no solamente el betacariofileno, y tiene otros componentes y lo podemos utilizar para muchas otras cosas. Por ejemplo, las manchas en la piel. La copaiba funciona súper bien para las manchas de la piel. Entonces, digamos que tiene muchos otros usos. Bueno, tenemos estos que se llama, este aceite esencial es nuevo. Este aceite esencial lo sacó doTERRA hace poquito, como en octubre del año pasado, que se llama Adaptive. Desafortunadamente, este no está disponible en Colombia, pero de todas maneras sí quiero como presentárselos y en caso de que lo quieran adquirir, pues lo pueden comprar por Estados Unidos y pues pagarían el envío. Eh, yo digo que la Adaptive funciona como funcionan muchos antidepresivos en la ansiedad. A muchas personas que sufren de ansiedad las medican con antidepresivos. Y es por todo ese sistema de noradrenalina y serotonina, esos neurotransmisores que les expliqué que también median en la ansiedad. Y el Adaptive actúa específicamente allí. Entonces, el Adaptive nos ayuda a sentirnos reconfortados en nuevos entornos o situaciones. Por ejemplo, lo que les decía ahorita, si las personas sufren de fobia social, o sea, les genera mucha ansiedad hablar en público, tener presentaciones en público o tienen una reunión importante y eso les está generando mucha ansiedad, el Adaptive les ayuda muchísimo. El Adaptive tiene lavanda, tiene magnolia, tiene flor de naranjo, tiene liquidámbar.
Y estos brindan efectos que alivian el estrés, mientras que la otra naranja que tiene, porque tiene flor de naranjo, que es el nerolí, y tiene también la naranja silvestre, que es el wild orange, y la hierbabuena, energizan y edifican. También tiene copaiba y tiene romero. Estos alivian los sentimientos de ansiedad y con todo esto se hace pues una mezcla súper chévere para todos los síntomas de ansiedad. Entonces lo que dice pues del aceite, si te estás sintiendo fatigado o inquieto, indeciso o irritable, recordemos que la irritabilidad también es un síntoma súper remarcado en las personas ansiosas que reaccionan, que se ponen bravas por todo. Eh, pues el Adaptive nos puede ayudar muchísimo en eso. El Adaptive viene para tomar, o sea, viene en cápsulas, viene en aceite y también viene en rolón, si uno lo quiere estar como utilizando todo el tiempo como perfumito. Bueno, el balance es uno de mis aceites favoritos, yo me lo echo todo el día, me fascina. El balance tiene una sustancia que se me fue el nombre en este momento. Ya, el balance tiene una cosa que se llama acetato de bornilo. El acetato de bornilo es una sustancia que se encuentra en el pino y que ha sido altamente estudiada y que ha arrojado resultados muy positivos para disminuir la ansiedad y para relajar. El acetato de bornilo penetra fácilmente pues de forma olfativa y actúa en nuestro sistema límbico para producirnos tranquilidad, para relajarnos, como para decirle al sistema límbico que pare. Se recomienda que se ponga balance en las muñecas, detrás de las orejas, en la planta de los pies, y a mí también me encanta olerlo. Entonces, cada vez que me estoy sintiendo así como muy maluquita, me lo pongo en las palmas de las manos, froto las palmas como les enseñé ahorita en la meditación y lo inhalo, o lo pueden poner en su difusor durante todo el tiempo. Balance tiene varios aceites, tiene pino, tiene manzanilla, no me acuerdo qué más tiene, y nos va a ayudar a disminuir todos esos sentimientos de ansiedad. Y por último está el Elevation. El Elevation es un aceite que yo quiero mucho. El Elevation y la lavanda fueron los primeros aceites que yo conocí de doTERRA y por los que yo me enamoré profundamente de doTERRA. Y el Elevation me encanta porque de verdad que no sé, no tengo una explicación científica, pero el Elevation, no sé, como que hace que uno que sienta uno bonito, como que de verdad conecta mucho, no sé si con vibraciones altas, con energías de frecuencia bonita, pero sí yo lo puedo experimentar que uno empieza a sentir cosas muy bonitas utilizando el Elevation. Y eso sí se los digo únicamente como experiencia personal, porque vuelvo y les repito, no tengo una base científica para decirles por qué el Elevation produce eso. También promueve los sentimientos de autoestima, ayuda a disminuir muchísimo la sensación de estrés. Eh, pues acá nos dice que podemos difundirlo antes de despertar a los niños para que pues no se nos, que muchas veces, yo no sé si a ustedes, pero a mí cuando era chiquita y me despertaban para ir al colegio, pues a uno lo despiertan como ya, como que lo cogen del pelo, entonces como para que el ánimo esté positivo y tranquilo, se recomienda difundir balance. Se debe aplicar sobre el corazón, sobre las sienes y sobre las muñecas para elevar el estado de ánimo y para promover la vitalidad. También se puede utilizar después de un día largo y estresante. Se pueden hacer una tina con Elevation y es súper rico para disminuir la sensación de estrés. Les cuento aquí un poquito de mi experiencia personal con doTERRA. Yo conocí los aceites esenciales por procesos de depresión y balance fue, como les conté, uno de los primeros aceites que yo conocí, que fue Elevation y Balance. Yo me acuerdo que la primera vez que me los dieron, pues yo nunca me iba a imaginar pues, que eso me iba a producir como tantas cosas bonitas. Y lo que les digo, yo me sentía muy mal en esa época y el Elevation me ayudó muchísimo a salir como de todos esos sentimientos
depresión, de tener baja energía, de tener tantos pensamientos negativos. Entonces es un aceite que en realidad yo valoro mucho porque lo he experimentado y es un aceite muy bonito que sé que les puede ayudar mucho en todos esos procesos de depresión, de ansiedad o de cualquier intranquilidad en el estado de ánimo. Qué pena que por aquí en el chat vi que tenía una pregunta. Ronald me pregunta que si la cafeína es similar al alcohol. No. eh, ¿De qué forma? O sea, porque cuando yo les hablé del alcohol, de que las personas ansiosas buscaban el alcohol, me refería a que lo buscan para mitigar la ansiedad. ¿Esa es la pregunta o la pregunta es si la cafeína me puede producir ansiedad? Sí, la pregunta era como muchas personas se pueden volver ansiosas tras consumir diariamente alta cafeína. Entonces se vuelven como más ansiosas y más hiperactivas. Sí, sí, porque la Pero cafeína, la pregunta es si hay una relación directa o no, o afecta o no. si hay una relación, ¿qué, ¿Sí perdón? me entiendes? Porque yo pues conocido, porque yo, si hay una relación directa en ansiedad con tomar cafeína, o no necesariamente. No, realmente no. Lo que pasa es que la cafeína estimula el sistema nervioso simpático. Entonces, si yo empiezo a tomar mucho café, pues me va a producir todo lo que produce cuando estimulo el sistema nervioso simpático. Me va a dar taquicardia, me van a dar temblores, me van a dar, sí, pero no es que me genere como una ansiedad como tal, no. Sí me puede generar síntomas en el cuerpo porque me estoy disparando mi sistema nervioso simpático, pero no, pero no es que yo por tomar café me vaya a volver ansioso, no. Y una persona ansiosa si toma café, ¿eso tiene alguna, digamos que, Se le van a potenciar los síntomas por lo mismo que te estoy exacto, contando. exacto, Porque si yo soy ansiosa, con la ansiedad yo ya me estoy provocando taquicardia. exacto, entonces esa es la pregunta, se Y si puede tomo generar más como una café, pues doble, exacto, se me van a acentuar más los síntomas. Sí. De dale, hecho, a dale, las personas ansiosas y a las personas con déficit de atención no no les deberían de tomar café. recomiendan tomar cafeína. No. Ah, Bueno, Claris pregunta que si el balance se puede aplicar en niños. Sí, Claris, se puede aplicar en niños. Si el niño es mayor perdón, si el niño es menor de 5 años, siempre recomendamos que cualquier aceite que se vaya a poner sea diluido en aceite fraccionado de coco y no se puede tomar, o sea, si algún día tomas balance porque te equivocaste y te tomaste el balance, pues no te va a pasar nada, pero digamos que no es su mejor vía de administración. El balance está más diseñado para ser utilizado en forma tópica o en forma inhalada, no es tanto en forma tomada. Si para tomar, si alguien prefiere más tomar que untarse cosas, les recomiendo entonces más la copaiba o les recomiendo entonces el Adaptive. El Orange sí se puede tomar. Puedes hacer tecito con Orange como les he enseñado, cogiendo la bolsita, le pones una gotica por un lado y otra gotica por el otro, y sí puedes hacer un tecito con Orange. De hecho, hoy precisamente estaba leyendo una receta donde dice que si una persona está muy nerviosa, si está teniendo un momento de nerviosismo por algo que le sucedió, le podemos dar un tecito de naranja y eso le va a ayudar bastante a disminuir la ansiedad y a disminuir el nerviosismo. Yo tengo una pregunta. ¿La naranja es mejor, es recomendada en el día también, o solo, o es Sí, mejor en la noche? no, la naranja se puede utilizar tanto en el día como en la noche. La naranja no es sedante. La recomendamos en la noche es porque da mucha paz y mucha tranquilidad. Entonces, por lo general decimos que, por ejemplo, a los niños en el difusor les pueden poner una mezcla de naranja y lavanda, porque la naranja les va a traer paz, les va a quitar como el miedo, que a los niños les da mucho miedo de noche, entonces la naranja les puede traer como paz, tranquilidad, quitarles el miedo. Y la lavanda los sí. relaja y sí les induce más como la sedación. Pero la naranja sí lo puedo utilizar durante el día sin ningún problema. No hay ningún problema. André, cuando estamos hablando de naranja, estamos hablando del naranja Sí, silvestre o sí, ese. de Wild Orange. Ujú. Ok. Sí,
Sí, sí, sí. ¿Y la copaiba es más recomendada aromática o...? La copaiba se puede utilizar ay, jue madre, perdón, pero hay un zancudo. La copaiba se puede utilizar de todas las formas. Se puede utilizar tomada, se puede utilizar tópica, se puede utilizar inhalada. Funciona súper bien por las tres vías. Yo André, generalmente, qué pena. Es que tú hablaste de la copaiba, pero la copaiba no nos dijiste como que ayuda en cuanto a la ansiedad. Hablaste pues de lo de la diferencia que tiene con el cannabis, pero no, pues como... bueno, lo que les quería eh, decir es que, pues yo me imagino que todos saben que el cannabis relaja y que por eso muchas personas utilizan el CBD porque, porque pues quieren esas propiedades del cannabis para sentirse más relajados. También sirve, por ejemplo, para quitar el dolor porque el cannabis disminuye la respuesta del dolor. Entonces, eso es lo que yo les trataba de explicar con la copaiba, que la copaiba al ser un análogo de ese CBD, de ese cannabis, me va a producir todos esos síntomas chéveres de relajarme, de estar tranquilo, de estar en paz, de poder dormir mejor. Por ejemplo, si tengo dolor, de que me quite el dolor, sin el riesgo de que la copaiba no tiene THC, entonces no me va a producir ningún tipo de alteración a nivel psicótico, como si se podría llegar a presentar con el CBD en caso de que este CBD tenga trazas de THC. Eso era lo que les André, quería. una pregunta. Entonces, por ejemplo, si una persona está teniendo un ataque de ansiedad, o lo que hablábamos de que le dolía el pecho, que, bueno, pues que ya es con síntomas de dolor, el mejor sería la copaiba porque trata un poco del dolor también. Sí, Clau, igual tienen que tener mucho cuidado porque, vuelvo y les digo, todas las personas que les da ese tipo de crisis de ansiedad que les da dolor en el pecho, generalmente terminan en urgencias porque uno nunca sabe cuándo es una cosa y cuándo es otra. Yo no le podemos decir a una persona, ay, no, usted está teniendo un ataque de ansiedad, venga, le doy esto. Y no sabemos si en realidad esté teniendo un infarto, ¿sí? Entonces, en eso sí tenemos que ser muy cuidadosos. Si la persona ya está diagnosticada, si la persona ya ha ido varias veces a urgencias, si a la persona ya le han tomado electrocardiogramas y si ya le han dicho, señora, usted lo que tiene es un trastorno de ansiedad, ahí sí le podemos dar la copay. Después de que ya la hayan evaluado, de que se haya descargado, que se haya descartado que no sea ninguna otra cosa. Entonces ahí sí la podemos tratar con la copaiba y funciona súper bien. Funciona por vía oral, podemos poner hasta 3 goticas debajo de la lengua cada 8 horas, podemos ponerla en el difusor. Si no tenemos difusor, untarla en la palma de las manos, inhalar la copaiba cada vez que nos estemos sintiendo preocupados, incómodos, ansiosos. No la podemos untar en las plantas de los pies, detrás de las orejas y funciona súper bien. Bueno, la copaiba, seguimos con la copaiba. Yo hace como un mes estoy tomando copaiba, que tú misma me la recetaste. Estoy súper contenta. Tengo que decir que me ha hecho un cambio increíble. Llevo como un mes tomándola más o menos. Súper bien, me encanta, me ha bajado la ansiedad impresionante. Pero Sí. me queda ¿Y cómo te la tomas? me tomo 2 goticas, me pongo 2 goticas debajo de la lengua cada 4 horas. Pero me queda una duda y es que yo la tomo por ahí hasta las 6 de la tarde. Yo de ahí en adelante no tomo más. Es recomendable tomarla también en la noche, digamos, si la última me la tomé a las 6, tomarla para la noche o para la noche ya Sí, no hay se puede, problema. no hay problema. Acuérdense de la tablita que les mandé la vez pasada. No más de 24 gotas durante el día. De resto, no hay problema. Andrea, una preguntita ahí. Sí. ¿Eso tiene trazabilidad con animales? O sea, si por ejemplo un animal que hay animales que se estresan o cualquier cosa, ¿no Sí, puede hacer esos animales o no? Sí. sí, sí. De hecho, hay una aplicación súper bonita, yo la tengo acá en el celular, que se llama Mime a su mascota. Cuando quieran se las muestro. Y ahí nos dicen todos los aceites esenciales que son seguros de utilizar en los perritos y los que no, pues y en los animales, y en los gaticos y en todo. Por ejemplo, a mi perro lo operamos hace 2 meses, lo operamos
pues lo castramos. Y pues la primera noche que fue terrible, yo le puse Serenity, le puse a oler, le puse el difusor con lavanda y eso sí les ayuda como a tranquilizarlos un poquito. Todo con difusor, André. En los perritos generalmente sí, porque tú sabes que ellos tienen súper hiper desarrollado el sentido del olfato. Y también, también se les puede hacer como masajito, uno coge con aceitico de coco y en el pelo. Pero con los animalitos sí hay que tener cuidado porque hay unos que no se pueden utilizar en los animales. Desconozco la razón por qué, solo lo sé porque uno en la aplicación cuando está leyendo le dicen ahí, este no lo utilice en gatos, este no lo utilice en perros, este no lo utilice pero pues la mayoría sí se pueden utilizar sin problema, haciéndoles masajito en el pelo o inhalados. André, tengo una pregunta, pero general. En alguna parte o en la ficha técnica o detrás en el tarrito, aparece si el aceite no se puede ingerir. O sea, Sí, digamos que yo apenas estoy aprendiendo, pero tal aceite no se toma. Sí aparece. les voy a mostrar. Ah, Gorda, mientras nos muestras, el Elevation se puede usar en la noche. sí, Lady, mira, esto es aromático, tópico, ingerido, y cuando aparece una S, quiere decir que no lo tienes que, no, que lo tienes que diluir si tu piel es sensible. Oh, Entonces no es sino ir a la página de doTERRA, aromático, tópico, uno pone el que quiere saber y ahí le dice cómo se puede, entonces ahí le dice lo puede ingerir, lo puede poner tópico, lo puede inhalar y lo debe diluir si su piel es sensible. Perfecto, André, gracias. Igual muchas veces hay unos que ahí dicen no lo tome, pero muchas veces algunos, pues yo los he leído por otro lado que sí se pueden ingerir y muchos a veces los recomiendo ingeridos, que ahí en la página dice que no se ingieran. Pero así como a simple vista, pues sí lo mejor es que nos rijamos por lo que nos dice la página. A no ser de que ya Del- tengamos, de que ya hayamos tenido experiencia de que se puede usar de otra forma y que va a servir y que no va a causar ningún problema. Mi André, y de los aceites que nos enseñaste hoy, ¿recomiendas alguna mezcla? O sea, digamos, utilicemos Sí, Copaiba en tan y Elevation en tal. Bueno, no sé, sí. algo así. Sobre ¿Cuál? todo, hay un aceite que no sé por qué, no sé qué me pasó, tuve un lapsus en la cabeza, pero se me olvidó hablarles del incienso. El incienso, pues que les he hablado yo creo que en todas las charlas, porque es que el incienso sirve para todo. Le dicen incluso el rey de los aceites esenciales, el incienso funciona divino en ansiedad. Y me gusta mucho combinar, por ejemplo, el incienso con lavanda. Me gusta mucho utilizar el incienso en personas mayores, o sea, cuando la ansiedad es en una persona mayor, me parece que el incienso funciona muy bien. Lo que pasa es que el incienso es un aceite muy costoso, entonces yo lo dejo, pues si ya una persona definitivamente tomó copaiba y no le sirvió, tomó lavanda, usó lavanda y no le sirvió, pues entonces ahí sí sacamos el incienso, lo dejamos como para esos casos porque es un aceite costoso. Pero funciona súper bien. El incienso puesto debajo de la lengua funciona súper bien. Y mezclar, por ejemplo, tú que me preguntas de las mezclas, mezclar mezclar incienso con lavanda funciona súper bien. Otra mezcla que hago mucho es utilizar balance durante el día y serenity en la noche, porque el balance no da sueño, en cambio el serenity sí. Entonces, lo que les recomiendo muchas veces es durante el día póngase balance y ya a la hora de dormir utilice el serenity, que también lo amo, me encanta. Me parece que para dormir es uno de los mejores aceites que hay. Se pone en el difusor, se pone tópico.
Por aquí Clarice me había preguntado que la copaiba en los niños. Sí se puede usar copaiba en los niños, funciona súper bien para los niños hiperactivos. Se utiliza solamente una gotica cada 8 horas. Si el niño no se deja poner la gotica debajo de la lengua, se le puede dar disuelta en una cucharadita chiquita de miel y se le pone en las plantas de los pies y acá en las sienes. Sí se puede utilizar y funciona súper bien, sobre todo en los niños hiperactivos. Yo la he recomendado mucho en los niños hiperactivos y funciona súper bien. No sé qué otras preguntas tengan. No, ninguna. La Adaptive, sobre la Adaptive. Ay, es divino. El único problema es que no está disponible en Colombia, pero funciona súper lindo. Pero ¿qué te cuento? ¿Qué me quieres preguntar del Adaptive? No, pues digamos el Adaptive en que, digamos en un tema de ansiedad, tú mencionaste que era como para temas más, como más sociales, entendí, algo así. Para eso es el más indicado. Pero además el Adaptive también funciona súper bien en las personas que sufren de depresión con ansiedad, ¿sí? Porque nos ayuda como en esas dos vías. Porque recordemos que hay muchas personas que sufren de depresión sola o de ansiedad sola y hay otras personas que tienen trastorno de ansiedad con depresión. Entonces, en esas personas que necesitamos como inhibir las dos vías, recomendamos mucho el Adaptive. Y lo bueno del Adaptive es que lo podemos utilizar tanto en las cápsulas como inhalado. Entonces, funciona muy bien así. ¿Y el aceite también se Y, puede tomar o son las cápsulas tienen algún componente diferente o algo así? No, el aceite también se puede tomar en la capsulita. Uno lo puede meter en la y en cápsula. la mañana y en la noche, Andre, Adaptive no tiene problema en el horario. No, no tiene problema en el horario. No, con el Adaptive no. Yo los únicos que he notado que sí son muy sedantes, que no recomiendo en el día, es la mejorana, la lavanda, el Serenity, incluso la manzanilla. Esos son los que yo veo que son súper sedantes, relajan delicioso, porque eso sí uno queda como un trapo delicioso, pero, pero sí dan sueño. De hecho, son los que yo uso para acostarme a dormir. Yo me unto de todo eso y caigo como una piedra. Funciona súper bien ese combo para dormir. Gorda, todos estos aceites, digamos, sirven para la ansiedad. Si hay estrés, ¿también sirven estos aceites o...? Sí, sí, porque es que la ansiedad es como estrés, pues eso es como ahí revuelto como la misma cosa, sí, todos estos nos sirven para el estrés, claro que sí. Ellos utilizan el estrés y la ansiedad utilizan las mismas vías, ¿sí? Entonces sí, estos aceites también nos sirven para combatir el estrés, sí. Bueno, chicuelos, no sé si Y Andre, muchas gracias. a Súper. ustedes por estar aquí, muchísimas gracias. Me encantó verlos. Les mandaré la meditación al grupo del tercer chakra. Y el próximo miércoles nos vemos. Recuerden que es 8 de la noche Colombia, 9 de la noche Estados Unidos. Sean juiciosos, porfa, con el horario para que no se pierdan nada de la charla. Y muchas gracias por estar aquí. André, ¿cuándo vas a Gracias. hacer uno para todos los temas de la piel? Sí, lo tengo pendiente. Ay, sí, bueno. Gracias, André. Gracias. Muchos besos. Cuídense mucho. André, gracias. Chao. 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 Chao.